Gabriel García Márquez fue un novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano considerado como uno de los escritores latinoamericanos más grandes de todos los tiempos. Cuando hablamos de realismo mágico, es imposible no pensar en él o en alguna de sus novelas, como por ejemplo Cien años de soledad. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos descubramos algo más acerca de la vida de este fantástico escritor. ¿Están listos? Comenzamos. Estamos con Javier Pimentel para hablar sobre la fascinante figura que es Gabriel García Márquez en la literatura universal. Pero Javier, yo creo que tenemos que empezar por hablar de quién es el Gran Gabo, quién es esta figura que significa mucho no solo para los colombianos y su identidad en el mundo, sino para todos los que hemos tenido la fortuna de leer algo de Gabriel García Márquez. Pero se trata de un escritor colombiano, ¿no? Una gran figura, digamos que creó toda una serie de novelas, levantó todo un universo narrativo, entre cuyos, digamos, elementos más representativos pues es el realismo mágico. Aunque no necesariamente fue, digamos, el pionero del realismo mágico, sí fue quien en Latinoamérica le dio ese gran impulso literario, hizo que otros continentes voltearan a ver lo que se estaba haciendo literariamente. Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual hasta el infinito. Influencia de la abuela de Gabriel García Márquez. De hecho, él muchos años antes de escribir Cien años de soledad, proyectó hacer ya esta novela con otro título, que era La casa, y él mismo lo dice, estaba muy biche, estaba muy verde para escribir esa novela. Entonces era una novela que sucedía prácticamente en una casa, justamente, y después, mucho tiempo después, Gabriel García Márquez dijo, bueno, es que era imposible que estuviera, que digamos, estuviera circunscrita esta historia a una casa, ¿no? Pero sí de Macondo no sale. Y retomando lo de la influencia de la abuela, pues sí, efectivamente es digamos, ya mítica esa anécdota de Gabriel García Márquez yendo con la familia en un Opel de vacaciones a Acapulco y de pronto encontrar el tono adecuado para empezar a contar 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo iba a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea, en fin, ¿no? Pero dice García Márquez, bueno, es que por fin había yo encontrado la manera en contar esa historia y era como mi abuela contaba sus historias con cara de palo, ¿no? Entonces sí, desde luego hay una influencia, digamos, literaria o metaliteraria en la figura del abuelo, y desde luego el abuelo, un coronel retirado que también fue una figura, digamos, emblemática dentro de toda la producción literaria de García Márquez, no solo en 100 años de soledad, aunque sí particularmente en ese libro, ¿no? ¿Con qué elementos podemos reconocer las novelas de García Márquez? Podemos decir, ese libro es del Gran Gabo. Bueno, pues hay elementos que lo hacen particularmente, digamos, visible. Uno de ellos es que, como él mismo llega a decir en El olor de la guayaba a su amigo Plinio Apulillo Mendoza, se trata, digamos, de transposiciones poéticas de la realidad. Ahora, lo que hace García Márquez es llevar toda la magia del Caribe colombiano a sus novelas, el lenguaje, los giros idiomáticos de la gente que vive en Barranquilla, en el Caribe colombiano, y pues son elementos muy, digamos, García Marquianos o García Marquesianos, ¿no? Como bien apunta Mario Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista, se trata de un lenguaje nada intelectual, pues sí, muy castellano, digamos,
muy cargado hacia la poesía, ¿no? Entonces, ritmo, sabor, olores, música están contenidos en la obra de García Márquez, y como él mismo lo dice, la manera de abordar la realidad literaria, su realidad literaria, tenía que ver incluso con esa, digamos, ese alcance estético que él alguna vez dijo, de condensar todo el secreto del trópico en el olor de una guayaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre es que 100 años de soledad, pues sí es la suma literaria de García Márquez, aunque antes de 100 años de soledad y después de 100 años de soledad, García Márquez publicó efectivamente obras muy valiosas, digamos que son novelas o cuentos que están orbitando a ese gran centro que es 100 años de soledad. Entonces, muchos personajes, muchos temas recurrentes de la obra de García Márquez se encuentran contenidos en otros libros, pero digamos que todos son una serie de fragmentos que escapan a ese gran agujero negro, ¿no? Que es 100 años de soledad, y que desde luego está todo lo que es García Márquez está puesto allí, ¿no? Esta saga de los Buendía, ¿no? Que llegan a fundar Macondo, y que de pronto pues ahí vienen toda una serie de sucedáneos que no tienen que ver solamente con la historia del pueblo, de la fundación de Macondo, de las guerras civiles, de la modernización de aquella mítica aldea, ¿no? Sino también pues con toda esta generación, con todos estos, de pronto tú llegas a la mitad de la novela y de pronto todos estos José Arcadios, Aurelianos, Buendía, se prestan a muchísimas confusiones, ¿no? Y de alguna manera creo que es una novela que sí toca el tema de la soledad, pero muchos temas más, y que son temas, digamos, que nos son caros porque no son universales, y por eso nos identificamos con ellos. García Márquez dice, bueno, es que el escritor en realidad es un ser que está comprometido con su realidad literaria en algún momento, pero no solo es, digamos, como la prioritaria, sí es una realidad que tiene que ver con lo que uno escribe, con cómo transpone, digamos, el mundo a través de la literatura. Pero también el escritor en realidad no solo está comprometido con esa realidad, sino con toda la realidad. Entonces García Márquez en algún momento creyó, digamos, pertinente sumarse a esa otra realidad que tenía que ver con la política. Sí, un hombre de izquierdas, abiertamente declarado de izquierdas, pero digamos que un hombre, como dice uno de sus personajes de 100 años de soledad, que mantuvo las pistolas hasta el final, ¿no? Sin duda. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. Digamos que Gabriel escribe para todos nosotros. Todos podemos encontrar en sus novelas algo que nos identifica plenamente. No por nada se tradujo a 37 idiomas distintos. Yo creo que García Márquez es una figura, digamos, el escritor que mantiene toda la figura del gran juglar, del gran contador de historias. No es para nada, digamos, la figura del intelectual que de pronto se cree o se forma como el gran faro de la sociedad que emite opiniones, aunque desde luego las opiniones de García Márquez contaban mucho, tenían mucha injerencia, digamos, en la vida pública, en la vida política, pero García Márquez es, digamos, literariamente, pues el gran contador de historias, es decir, se trata de un autor que caló hondo, digamos, en la sensibilidad de los lectores, pues de todas las latitudes, ¿no? Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La influencia artística de García Márquez ha llegado a todos los lenguajes, incluso al de la música, y esta canción es una de las más conocidas con respecto a la novela 100 años de soledad. Dorian, ¿por qué decidiste incluir este tema a tu repertorio? ¿Qué significa para ti? Cuando yo tenía 20 años, leí 100 años de soledad.
fue un libro que me llegó mucho, me llegó bastante. Y esta versión es la canción de Óscar Chávez, que él la incluyó dentro de su repertorio. Y decidí animarme a mezclar la música con algo de literatura en este caso. En 100 años de amor esa historia, y me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada azul. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Dorian, cuando te vemos interpretar esta famosa canción de Óscar Chávez con respecto a 100 años de soledad, pareciera que estás rememorando los pasajes de la novela que significó mucho para ti. ¿Cuál de estos pasajes es tu favorito? Bueno, cuando llega Melquiades al pueblo y empieza ahí a ofrecer todo lo que es de ahí para el pueblo de Macondo. Pero sí, en realidad toda la canción sí tiene algo bastante fuerte, bastante intenso para mí sobre todo. Es como volver a leer el libro. A la hora de cantar es como volver a leerlo. Úrsula 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esta historia. Dorian, ¿y de qué habla la canción Tu Ser? Que déjame decirte, bien podría ser el soundtrack de alguna de las películas que se hacen en honor al Gran Gabo. Yo he leído sobre García Márquez bastante y él amaba mucho a su esposa. Y yo al hacer este tipo de canciones trato también de conectarme en una cuestión más de pareja. Para mí es muy importante tener a alguien a un lado y poder dedicarle alguna canción, 2 o 3. A mí me encanta, a mí me gusta mucho. Lo que hago pues sí tiene un tinte romántico. Soy una persona que ama mucho y me gusta mucho la idea de poder compartirlo de esa forma. La nostalgia se ha marchado, no lo sé, esperando este momento de tu ser. Las novelas de García Márquez tienen para nosotros personajes tan complejos, ambientes que podemos casi sentir, que muchas personas no se quedaron con las ganas de dejarlo en literatura y decidieron pasarlas a la pantalla grande. José Antonio, tú que eres nuestro experto en cine, cuéntanos qué pasó con estas adaptaciones que se hicieron de las novelas para cine. Bueno, mira, en el caso de Gabriel García Márquez tenemos muchas piezas muy importantes por acomodar. En primera, que él era un cinéfilo consumado, que él estudió cine, que es algo que muchas veces no se cuenta en sus biografías. Él estudió cine en el Centro Experimental de Roma, donde se formó el neorrealismo italiano, de donde va a surgir, por ejemplo, buena parte de la fuerza de trabajo importante del cine latinoamericano. Pero, como todo el mundo sabemos, García Márquez pues no ejerció como cineasta, ejerció como periodista, como cronista, como escritor. Sabemos pues todo este periplo de vida que tuvo hasta llegar a México, porque México es el lugar donde él se empieza a contactar con el mundo del cine a través de una serie de guiones, de argumentos que fue escribiendo. Particularmente le toca una encrucijada muy padre que fue el concurso de cine experimental en 1965, donde participa con el guión de En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, y ese mismo año fuera del concurso debuta Arturo Ripstein con Tiempo de morir, que también es un relato suyo, ¿no? García Márquez crea imágenes y esas imágenes vienen por su formación en buena medida de cineasta. García Márquez es un hombre que se sostiene mucho en el realismo mágico, que obviamente es pues lo que ha conseguido ser su sello indiscutible, ¿no? La creación de un universo propio como Macondo, la creación de todos los personajes que han pasado, muerto y vuelto a vivir en Macondo, como pasan 100 años de soledad. Lo que es literatura es una imagen visual, es una imagen poética, que tú como lector en cualquier lugar del mundo la puedes leer y puedes transformar. El cine es algo concreto. Entonces del coronel no tiene quien le escriba, tiene que tener una cara. Heréndira tiene que tener un rostro. Todos los personajes de García Márquez en el cine se tienen que concretar.
Al coronel no tiene quien le escriba, de Arturo Ripstein. Creo que él logra juntar esos dos universos de la sordidez, la tragedia y el melodrama de Ripstein con este relato muy humano y al mismo tiempo muy esperanzador y triste también de este coronel que espera su pensión sin que nada le llegue, y cómo Fernando Luján le da ese rostro que queríamos ver en el coronel. María de mi corazón también creo que es otro de los puntos importantes, pero ese es un guión original de Gabo con Jaime Humberto Hermosillo, que luego se convierte en un cuento que se llama Solo vine a hablar por teléfono, que es espectacular. Y bueno, creo que en María de mi corazón tienes esos dos mundos otra vez. Jaime Humberto Hermosillo con estos personajes que andan entre el humor y la tragedia y la magia y todo esto, y de repente cómo entra la tragedia al final de la historia. Creo que es un gran trabajo literario tanto de Jaime como de Gabo. El cine y la literatura son lenguajes que cuentan historias, pero uno en metáforas visuales y el otro en cosas concretas visualmente. De ahí que bueno, las películas no son buenas ni malas, las novelas no son buenas ni malas, la novela es la novela y la película es la película. Y Gabriel García Márquez escribió sus novelas en buena medida pensando en cine, pensando en imágenes. Oye, ¿y qué novela de García Márquez es tu favorita? ¿Te gustaría verla llevada al cine o no? 100 años de soledad, yo me quedo sin dudas como la obra testamento, la obra resumen. Creo que además va más allá porque es una historia y una novela completamente latinoamericana. Todos los elementos que México y todos los países de Latinoamérica han vivido, ahí están. La magia, el horror, la muerte, las maldiciones, la política, el poder, todo eso está ahí en esta novela. Si la quisiera ver en cine, pues sí, nada más que te digo que debería tener esos elementos, ¿no? Que sea, sobre todo alguien que se enamore del texto, lo haga suyo y lo reinterprete en imágenes. No quiera hacer lo que Gabo ya hizo en literatura, lo ponga en la pantalla nada más como para rellenar tiempo y espacio. Creo que por eso es la gran novela y por eso es la gran novela que él siempre puso los derechos de autor de una manera tan alta para que nadie pudiera comprarlos, porque él sabía perfectamente que es su novela más lograda. Hay que perderle el miedo a la literatura y volverle imágenes en movimiento. El exquisito y auténtico sazón colombiano de mi querida Maye la llevó a cocinar para García Márquez en una ocasión. Y es que yo creo que en cualquier historia de vida, la comida de tu lugar de origen tiene un lugar muy especial, no solo en nuestra pancita, sino también en el corazón. Maye, y con esta noticia tan grande de que ibas a cocinar para Gabo, ¿cómo decidiste qué platillos introducir? Fue toda una sorpresa. Yo acababa de regresar de Colombia de un viaje que hice hace como unos 4 años. Entonces me llamaron del Teatro de la Ciudad, que somos vecinos, es nuestro cliente, digamos, principal, y me llamó para que los apoyara con un catering para la presentación de un libro. Y a esta presentación llegó Rosalba, una mujer, una gran relacionista pública que en ese entonces trabajaba con una asociación aquí en el centro histórico. Probó la cocina colombiana y me dijo, ¿sabes qué? Necesito mañana una comida para 12 personas. ¿En dónde sería la cena? Me dijo, es en Coyoacán y es para el maestro Gabriel García Márquez. Entonces casi me desmayo. ¿No? Y dije, bueno, sí, claro, con mucho gusto. Pensé, ¿qué tengo en mi cocina? ¿Qué tenemos en nuestra cocina que pudiéramos ofrecerle al maestro como una especie de tributo, de una memoria gastronómica? Y dije, bueno, no hay colombiano que yo no mate con unos buenos patacones. Entonces decidimos hacer unos patacones, unas carimañolas, tratando de apelar a esos sabores que uno come en la infancia, pues en su país de origen, ¿no? Y que bueno, reproducirlos acá es un agasajo, es una fiesta, ¿no? ¿Y de qué platillos estamos hablando? Por acá tenemos unas carimañolas. ¿Cómo se hacen las carimañolas? Son unas empanaditas hechas a base de yuca, es un tubérculo muy parecido al camote. Nosotros lo usamos mucho para acompañar carnes, también lo usamos en el sancocho. En la costa atlántica la procesan, la cocinan, la procesan, la hacen como una masa y a partir de ellas hacen estas empanaditas como alargadas, un poco recordando también la herencia árabe que tenemos en toda la costa atlántica.
rica, ¿no? Y bueno, aquí en Tintico los rellenamos de queso. En la costa atlántica se rellenan de una carne molida que se guisa con jitomate, cebolla, ajo, un poquito de comino, un poquito de pimiento morrón. Bueno, cada cocinera también le aporta, ¿no?, el sabor que ella considere conveniente. Y en esta comida de calle, como bien dices, de infancia, tan sencilla pero tan rica, no podía faltar una arepa. Es uno de los platillos, pienso yo, que más representa a la cocina colombiana, porque bueno, las arepas las compartimos, digamos, este amasijo de maíz se comparte con otros países, como funciona mucho también como acompañamiento, funciona como cocina de calle, funciona como tentempié, pero el arepa de huevo que se hace específicamente en la costa atlántica consiste en esto, en la capacidad de que en el amasado te dé la propiedad de inflarse la harina y se rellena con un huevito. Y para cerrar con broche de oro, los patacones, que García Márquez dijo que no había probado patacones tan colombianos como los tuyos. Bueno, los patacones son esta especie de tostaditas hechas a base de plátano verde. Se parte el plátano verde en fragmentos como de 5 centímetros y se pone a cocinar por 5 minutos, 180 grados en aceite, se pone a freír. Se saca y cuando se saca se aplasta. Entonces lo puedes hacer con una tortillera y se vuelve a freír. Entonces quedan estas tostadas muy crocantitas, dulces. Maya, y vemos que todos estos platillos están acompañados por un suero bien costeño. El suero costeño es también una especie de crema ácida. Los campesinos de la costa atlántica o la gente lugareña de la costa atlántica lo hace con leche bronca, que le llaman ustedes, leche de vaca, y se extrae todo lo que es la grasita, se va haciendo con los días. Cuéntanos la historia completa. ¿Qué fue lo que te dijo García Márquez cuando te mandó llamar a la mesa? Me miró a los ojos así y me dijo: usted es una mujer peligrosa. Entonces me morí de risa y le dije que yo estaba tremendamente emocionada de haberlo conocido, de poder mirarlo a los ojos, de poderle llevar un patacón, una arepita de huevo, una carimañola. Fue maravilloso. El legado que nos deja Gabriel García Márquez a través de sus cuentos y sus novelas es incuantificable, puesto que no solamente llevó el realismo mágico al mundo entero como una parte fundamental de nuestra cultura latinoamericana, sino que también sembró en muchos de nosotros la semilla de la imaginación. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, podcast en iTunes y canal en YouTube para que no te pierdas uno solo de nuestros capítulos. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí, en De Todo.